¿Qué tal? Hola, buenas tardes, días. Esta es una grabación que vamos a estar realizando la maestra Montserrat Bolaños y yo para un café con Freud. Entonces, pues le doy la bienvenida a la maestra Montserrat, que ya anda por acá, y les leo un poquito de su semblanza. Y bueno, ella nos estará platicando acerca de nuestras próximas jornadas en clínica psicoanalítica, que son la clínica del vacío. Les leo un poco. Montserrat Bolaños Rivas es licenciada en psicología por la UAM Xochimilco. Cuenta con estudios de maestría en psicoterapia psicoanalítica por Centro Eleya y actualmente cursa la especialidad en psicosomática psicoanalítica. Ha seguido su formación continua en diversos talleres y seminarios sobre el pensamiento de Donald Winnicott y su especialidad en la clínica desde su paradigma teórico. Colaboró como docente titular a nivel licenciatura en Centro Eleya. Es coautora de los libros Incesto y Sexualidad y Goce y Adicciones, editados por Lapsus de Toledo, España. Actualmente es docente de nuestro Centro de Estudios de Clínica Psicoanalítica. Practica la clínica psicoanalítica privada con adolescentes y adultos y ha participado como conferencista y panelista en diversos eventos académicos nacionales e internacionales de nuestra institución y otras. Y pues nada, te doy la bienvenida, Monse. Muchísimas gracias por venir a este café con Freud. Y me parece que vamos a estar platicando un ratito acerca de nuestra jornada, ¿no? La siguiente, que ya es prontito. Entonces, te cedo el micrófono y cuéntanos, ¿vale? Gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Andrea, por la presentación. Y pues bueno, vamos a tener que tener esta transmisión un poco diferida, ¿no? Digamos, ahora no pudimos hacerlo en vivo, pero aún así recuerden que podemos estar atentos, ¿no? Cuando hagan los comentarios y se suba esta transmisión. Entonces, un poco, ¿no? Lo que yo pensaba hacer, a ver, ¿qué opinas, Andrea? Era como colocar a lo mejor algunas ideas principales sobre lo que vamos a estar viendo en la jornada más que nada, uno, para ver por qué pusimos y hablar un poco del título, ¿no? De la jornada, es nuestra 13ª jornada, que es Psicoanálisis hoy, Clínica del Vacío. Y entonces, un poco a mí me gustaría como hablar sobre algunos ejes que vamos a estar manejando y que fue por lo cual escogimos en esta ocasión el tema que me parece como muy actual. Entonces, de inicio, o sea, a mí me parecía importante tal vez repensar un poco cómo inició el psicoanálisis. A final de cuentas, pensar, ¿no? Que la clínica, desde como los andamiajes de Freud, ¿no? Se hizo pensando precisamente tal vez en el campo de las neurosis, en esta, digamos, puesta en escena de los pacientes nerviosos, y que a final de cuentas se pusieron ciertas formas de trabajo, de técnica, ¿no? De cómo poder concebir y escuchar a los pacientes neuróticos en ese caso, e incluso Freud hizo la exploración tal vez de las tres estructuras un poco, ¿no? Dando, digamos, el camino a la neurosis, psicosis y perversión. Pero a mí me parecía como también muy enriquecedor pensar que a lo mejor tomando el concepto de pensamiento complejo, pensar que desde ese entonces Freud ya generaba, ¿no? Como una idea de una complejidad, ya que no se quedó solamente anudado a todas las concepciones sobre los pacientes neuróticos, ¿no? Desde Charcot, Janet, y la forma incluso del trabajo y del tratamiento que se requería, ¿no? Para poder darle cabida a estas sintomatologías. Entonces, partiendo como de esa idea, ¿no? Yo me quedaba pensando lo necesario tal vez que se vuelve poder hacerle espacio a repensar, ¿no? Y que desde hace varias décadas, incluso yo creo que podríamos pensar en los seguidores o los apóstoles, como podríamos llamarle tal vez, ¿no? A todas estas analistas que siguieron formándose con Freud, por ejemplo, podríamos pensar que hay que como pensar qué tipo de pacientes y qué necesidades tienen. Entonces, al poder colocarnos en la clínica, ¿no? Creo que varios incluso de estos analistas que comenzaron con él, incluso ahí en las reuniones de los miércoles, se comenzaron a preguntar y a cuestionar si lo que estaba planteado en un inicio era suficiente
para poder darle escucha y alojar tal vez los malestares que se estaban presentando. Un ejemplo para mí sería pensar tal vez en Ferenczi, ¿no? Pensar tal vez en la técnica activa, y que pone tal vez la reflexión sobre si todo aquello que llamábamos como el oro, ¿no? Del psicoanálisis, realmente es lo único que se puede hacer o hay que hacer algo más, ¿no? Incluso tal vez reflexionando un poco en la forma en que se describen los casos clínicos de las primeras mujeres histéricas, ¿no? Junto a Breuer y Freud, no precisamente es a lo mejor la técnica más clásica que a veces hoy se maneja como el oro. No podríamos pensar ya en estos sentidos que le empiezan a dar como del cobre y el oro y las distinciones, incluso técnicas que se van ahora mostrando conforme han pasado las décadas, pero que sí pone tal vez como la mirada sobre estos cuestionamientos. ¿Son los mismos pacientes o el tipo, ¿no?, de malestares que se presentan desde esos inicios cuando comenzó el psicoanálisis? Es decir, las histerias, ¿no?, las neurosis, el campo de la neurosis es lo único que tenemos hoy en día, o qué es lo que nos ocupa hoy en día en la escucha analítica. Entonces, un poco, ¿no?, pensando incluso que tenemos tal vez distintas miradas sobre clínicas y ejercicios y prácticas distintas, por ahí empiezo tal vez a proponer uno de los tres ejes que vamos a manejar dentro de la jornada. Uno de ellos tiene que ver con clínica, dos tipos de clínica, que sería clínica del conflicto o clínica del vacío. Y aquí entra un poco tal vez a discusión todo aquello que podríamos pensar que elaboró Freud, ¿no? De deseo versus represión, ¿no? Las formaciones de compromiso, pensar en el conflicto desde una mirada neurótica, y que ha sido tal vez la forma en cómo hemos pensado la clínica en algún momento, ¿no? Desde hace un par de décadas ya se comenzó a cuestionar bastante, ¿no? Incluso, ¿no?, Donald Winnicott, Ferenczi, Helen Dodge, ¿no?, ya comenzaban como a cuestionarse y dar lugar a estos pacientes que de repente tenían como los lacanianos tal vez llaman ciertas máscaras, ¿no?, ante algunos malestares, pero que a final de cuentas nos lleva a pensar qué es esto que se presenta, que a veces puede ser irrepresentable para los pacientes, ¿no? No tenemos a veces en el discurso un dolor psíquico que se pueda localizar tan fácilmente, sino aquel donde encontramos como futilidad, ¿no? Falta de deseo, poca movilidad de pensamiento o incluso pensamiento nulo, desvitalización y sobre todo una angustia que no roza ni siquiera con lo que podríamos tal vez enmarcar dentro de lo neurótico, sino más bien una angustia desbordante, ¿no?, que se presenta como miedo al derrumbe, a la fragilidad, incluso en un abismo sin fin y sin ninguna medida, ¿no?, desbordada totalmente. Entonces, por ahí vamos pensando la otra parte de este primer eje que tiene que ver con la clínica del vacío, ¿no? Una clínica que es una propuesta, digamos, Máximo Recalcati, que me parece que es uno de los que son más puntuales en nombrarla, pero que habían también roza con otros autores que si bien a lo mejor no nombran el vacío como él lo hace, porque él no quiere llamarlo como una entidad estructural, sino como un estado que se presenta, ¿no?, en estas formaciones neuróticas, pero que para otros analistas sí presentan otro tipo de paradigma teórico, ¿no? Una estructura fija, una estructura que tiene una, digamos, características específicas, como para Otto Kemper, para André Green, e incluso para Winnicott, digamos, él no quiere muchas veces no poner una estructuración, pero que sí creo que se acercan un poco a nombrar esta parte del derrumbe psíquico, del falso self, en donde encontramos incluso en el centro mecanismos de defensa que podríamos nombrar, ¿no?, no llegado más a lo neurótico, sino a una cuestión más psicótica, como podría ser la escisión, la desmentida, ¿no? Y que incluso llevan a pensar en cómo se está estructurando o, digamos, el estado que presenta el malestar. Entonces, por ahí es nuestro primer eje, ¿no? Dos tipos de clínica. Y posterior a esto, y hablando de la estructuración,
creo que damos pie para el segundo eje, que creo que va a ser un poco, o puede ser un poco controversial, porque vamos a poner dos puntos de partida teóricos bastante encontrados, ¿no? Que vamos a hablar de psicosis ordinarias o pacientes borderline. Y aquí digo, un poco, creo que lo hemos pensado como hemos trabajado a lo largo de los años en clínica psicoanalítica, que no es tanto ver quién tiene la razón, sino un poco poder discutir, ¿no? ¿Qué es lo que nos encontramos en la clínica? Y si esta mirada o este intento de nombrar esto nos puede ayudar a que estos pacientes que no pueden ni siquiera nombrar su malestar, nos ayude a alojarlos, ¿no? Y poder tenerlos en consideración con estos derrumbes y estos desasosiegos tan intensos. Entonces, vamos a hablar de estas dos estructuraciones, digamos, por un lado tenemos la estructuración de psicosis ordinaria, que no es una estructuración nueva, ¿no? Sino por ahí un poco va más cercano a que no hay posibilidad de metáfora, ¿no? Todo lo que es el encuentro con la parte del, digamos, las máscaras que se pueden poner para encubrir cuando no están desencadenadas. Y por el otro lado hablaremos realmente de, ¿no?, lo que sí se toma en cuenta como una nueva estructura, tal vez para algunos analistas, desde el punto de vista de las relaciones objetales, incluso, como podríamos pensar en, digamos, cómo lo nombra André Green, ¿no? Que incluso él lo nombra como una clínica de lo negativo, por ejemplo, al momento de tocar tal vez la psicosis blanca, que ¿no?, lo pone ahí como un elemento a considerar cuando pensamos en los pacientes, en algunos de los pacientes borderlines o que tienen alguna estructuración más narcisista, y que incluso también ponen, yo creo que bastante por ahí la importancia de la pulsión de muerte, ¿no? De los movimientos de desinvestidura, de desobjetalización e incluso de destrucción que se colocan un poco tanto con el pensamiento como la forma en que se desarrollan las relaciones objetales cuando encontramos esto en los pacientes, ¿no? Incluso él llama una depresión, por ejemplo, primaria, que no es lo mismo que podríamos hablar de una depresión o de un afecto depresivo, ¿no? O sea, es algo que se encuentra ahí, digamos, en el núcleo y que hace que la pulsión de muerte se coloque realmente como el reservorio y la energía, ¿no? Que impulsa realmente al sujeto a que se desvitalice y quede sin nada. Y sin nada nos lleva a pensar en una escisión yoica, ¿no? En una falta de cohesión, en estos núcleos vacíos que rodean incluso a la propia identidad del sujeto y que, bueno, nos hacen repensar un poco en el malestar y en el estado afectivo con el que se presentan a veces en los consultorios. Entonces, pensando un poco en que estas son unas formas distintas de pensar los síntomas, ¿no? De cómo tal vez ahora los escuchamos, también nos pareció que era bastante importante poder pensar si existe un psicoanálisis contemporáneo, ¿no? O sea, hablamos de un psicoanálisis contemporáneo, existirá, e incluso qué cosas nos atraviesan, ¿no? Creo que pensar incluso en cómo se encontraba Freud, por ejemplo, ¿no? Digamos, con todas estas histerias, la cuestión de la sexualidad y demás, no es lo mismo que nos está atravesando tanto culturalmente, ¿no? Como, digamos, socialmente, y parece que también esta forma tan líquida, como diría Bauman, ¿no? De estar atravesando el mundo contemporáneo, tiene un reflejo tal vez incluso, ¿no? En la forma en que ahora tienen ciertos malestares y toman algún sentido y toman realmente incluso un peso distinto. Entonces, preguntarnos qué hacemos hoy, ¿no? También cómo es nuestra escucha hoy, desde dónde nos tendríamos que posicionar ante estos nuevos dolores psíquicos y ante este sufrimiento, porque el vacío que pasa y la angustia que se queda, digamos, anudada a cada acción del sujeto,
también a veces es encubierta por otro tipo de manifestaciones, ¿no? Y podemos encontrar toxicomanías, pasajes al acto, incluso no todos los trastornos de la alimentación, no también incluso algunos recursos psicosomáticos, ¿no? O trastornos psicosomáticos. Entonces, es importante, ¿no? Como pensar qué es lo que hacemos hoy. Si a final de cuentas tal vez Freud tuvo, digamos, todos estos elementos que quedaron incluso en los escritos técnicos, no como la lanza de punta para que pudiéramos dar inicio, ahora tal vez es necesario, digo, no es novedad, desde hace décadas se piensa, ¿no? Como la transformación de estos estados afectivos y la presentación de unos síntomas de forma muy distinta. Para nosotros es, creo que, importante poder traerlo a nueva cuenta, más ahora que ya después de pandemia, ¿no? Y de todos los efectos que han tenido, creo que también han dejado al descubierto cosas que estaban por ahí, ¿no? Un poco tal vez enquistadas y ahora se han movilizado de forma distinta. Entonces, pues queda muy abierta la invitación, ¿no? Vamos a tener 3 conferencias magistrales, vamos a tener 2 presentaciones de libro y vamos a tener 2 conversatorios. Yo de verdad espero que nos acompañen, o sea, nos preguntamos y creo que es importante poder cuestionar de qué forma vamos a alojar este tipo de pacientes, ¿no? Si, ahora sí, como dice Derrida, ¿no? Si vamos a hospitalizar, ¿no? Vamos a jugar este juego de doble pregunta, para poder preguntarnos a nosotros primero y después poder saber hacia dónde movernos con los pacientes, porque incluso tal vez el tipo de técnica, ¿no? Ya no puede ser la misma, o por lo menos la forma clásica, ¿no? Parece que puede tomar otro rumbo, y usualmente con este tipo de cuadros, ¿no? Puede llegar a tener, ¿no? Modificaciones. Desde hace muchos años, ¿no? Ferenczi lo empezó y ahora se sigue haciendo, ¿no? Winnicott, Green, ¿no? Máximo Recalcati, Maldavsky, ¿no? Proponen movimientos incluso técnicos en donde el psicoanálisis, aquel del oro, ¿no? Ya no cursa la misma necesidad de imperancia, ¿no? Ahora pareciera que no se requieren incluso elementos en donde el vacío no se complete por los pasajes al acto, sino que pueda pasar a la posibilidad de representación y simbolización, y eso es lo que nos cuestionamos, ¿no? ¿Qué tipo de clínica se necesita para poder no tener esos movimientos, y qué esperamos de este tipo de clínica? Entonces, pues un poco por ahí yo creo que a mí me parece importante poder abordar estos puntos que son, digamos, lo que va a atravesar la jornada. Reitero la invitación, vamos a estar desde el día viernes 8, o sea, dentro de 8 días ya comenzamos. Vamos a dar inicio el día viernes a las 5 de la tarde con nuestra inauguración. A las 5:30 tendremos la presentación del libro del doctor Nicolás Rivera con la escritura e imposibilidad. Posteriormente, a las 7 de la noche, pasaremos con una conferencia que es Melancolía Líquida, a cargo del doctor Rogelio Yescas. Y ya el día sábado los esperamos en punto de las 10:30 de la mañana, porque vamos a dar inicio con una conferencia magistral que es No vida, vacío, verdad y existencia, por parte del doctor Alejandro Montiel. Posteriormente vamos a tener nuestro primer conversatorio, que es 2 tipos de clínica, del conflicto y del vacío, para dar paso a la presentación del libro Los malestares del vacío, pensamientos psicoanalíticos para la práctica contemporánea. Y después nos iremos a comer, pero vamos a regresar a las 4 de la tarde con nuestro conversatorio número 2, que es psicosis ordinarias o pacientes borderline. Y al finalizar, ¿no? Vamos a estar con nuestra conferencia magistral por parte de la doctora Liliana Hernández, la escucha del analista contemporáneo. Entonces, los esperamos. Yo espero que haya sonado un poco interesante y pues no sé, tú dime, Andrea. Monse, qué interesante suena todo. Ya tengo ganas de que sea, la verdad, porque suena que va a estar muy bien armado y seguro sí.
Y pensaba mucho como en la estructuración misma de estas jornadas que estamos teniendo ya en puerta, ¿no? Y me quedé pensando en lo que decías, como de estas controversias de las cuales yo creo que a propósito uno intenta como meter un poquito de ruido para que se genere el pensamiento. Y me parece bastante interesante pensar esto de la transformación que el psicoanálisis ha ido teniendo desde Freud hasta nuestra época contemporánea, en la que nos encontramos inmersos con sus vicisitudes y con sus complicaciones, como lo que bien mencionabas, ¿no? La época cultural del vacío, que Bauman describe también, que Castoriadis en algún otro momento también está diciendo como esta crisis de sociedades occidentales. Y yo creo que va a estar bien interesante cuando nuestros ponentes y en los conversatorios, ¿no? Se puedan dar un tiempo para pensar ¿qué influjo puede tener o no esa parte de lo social, la transformación de las estructuras sociales y las instituciones y como lo decía Foucault, ¿no? La microfísica del poder? ¿Y qué tanto también hay algo como humano en todas estas nuevas formas, comillas, tal vez de patología? Y me quedaba también pensando en otra cosa, ¿no? Que hablas de esta parte del vacío desde diferentes autores y sobre todo lo mencionas como en lo irrepresentable, ¿no? Para algunos pacientes de lo que representa ese vacío, ese sentimiento de futilidad, de falta de deseo, de desvitalización. Y bueno, están cuestiones con las que nos encontramos a cada rato en la clínica, todo el tiempo. Nos llegan pacientes que no, tal vez no tengan una sintomatología clásica y solo dicen, es que no siento ningún deseo de moverme, de actuar, no le veo sentido a esto que estoy haciendo. Y me parece que es sumamente pertinente ahorita el poder estar platicando tú y yo de esto, ¿no? Como, ¿qué tipo de escucha podemos proporcionar a nuestros pacientes que se encuentren ante ese vacío, ante esa parte como el negativo de una clínica clásica, ¿no? Y poder sacar adelante una escucha que se base tal vez en otro tipo de escucha mucho más de material más arcaico, más temprano de los pacientes. Y ya nada más como en otra cosa que te quería preguntar es, bueno, ¿no? ¿Nos podrías decir quiénes van a estar en los conversatorios para que también estén, si los tienes por ahí, si no, pues no pasa nada, ya lo descubrirán. No, pero también porque como fuiste mencionando los nombres de las personas que estaban en las conferencias para antojarles todavía más. Sí, primero te nombro lo de los conversatorios. En el primer conversatorio va a estar la doctora Eugenia Peralta y la doctora Daniela Albarrán. Ajá, En el segundo conversatorio va a estar el doctor Guillermo Chi y el psicoanalista Alejandrino Franco, ¿no? En ajá, el primero yo voy a estar coordinando y en el segundo va a estar la doctora Magnolia González coordinando, el de psicosis ordinarias. ajá. Ajá. Un No, poco, pues ¿no? muy bien. Para que se entre, ¿no? A lo mejor en el gestionamiento, digo, más que nada ahorita que nombrabas, ¿no? Como esta parte del tipo de clínica, o sea, yo creo me quedo pensando que hay una controversia como muy grande porque para algunos son estados, ¿no? Y para Ujú. algunos son estructuras. Al final, digo, no sé, ¿no? Habría que pensarlo. Hay muchos que bogan porque sí es un nuevo, una forma de estructuración porque compete a todo, ¿no? Desde el tipo de mecanismo, ¿no? Desde cómo se encuentra el narcisismo, si se atravesó uno, incluso el Edipo parece que no, porque no remite a una depresión, por ejemplo, primaria Sí. como Green, ¿no? Porque hay, Ujú. digamos, diversos elementos, pero independientemente creo que de la estructura, es creo que pensar que es una forma distinta en cómo tal vez es el trabajo, porque en uno lo que se buscaba, por ejemplo, o desde mi punto de vista, era hacer consciente lo inconsciente, ¿no? O sea, Sí. como despejarlo, ¿no? Aquello reprimido, traerlo de nuevo desde el preconsciente, hacer la movilización de las defensas. Y ahora el trabajo parece que, ¿no? En muchos autores, incluso por ejemplo de Musan, que habla hasta de la psicosomática, o sea, un poco también a veces pensar el pensamiento como algo operatorio, ¿no? Incluso Ujú. como esta imposibilidad de elaborar tal vez aquellos objetos bizarros, si lo pensamos hasta de Bion, ¿no? Pareciera Ujú. que no hay una posibilidad de darle palabra y cuerpo a eso y se queda muy nublado. O sea, hay varios, incluso, por ejemplo, Recalcati también habla que ya no hablamos de una clínica de la falta, ¿no?
hablamos de una clínica del goce, en donde aparecen otros elementos, e incluso borrada un poco el nombre de la ley del padre, ¿no? Y entonces vienen como resultados estas, pues digamos, estas movilizaciones incluso para poder superponer donde no hay nada, ¿no? Donde no hay posibilidad de conexión con el otro y el mundo, que sería como una cadena de significantes, de huellas némicas, ¿no? De posibilidad de simbolización, se buscan acciones en vez de, ¿no? Y Ujú. actos, ¿no? Que recubran como todas estas sensaciones y experiencias, ¿no? Vitales, porque no sé incluso si llamarlas emocionales, ¿no? Porque parece que no hay un registro. Ujú. Pero por eso se piensa un poco tal vez en las adicciones, en los pasajes al acto, ¿no? Como formas, digamos, de estar, de presenciando lo que hay atrás que podría ser un vacío, ¿no? Incluso Lutenberg también lo coloca con las adicciones. Entonces, me parece como muy, muy importante, ¿no? Pensar, ¿ahora qué hacemos? O sea, ¿cómo se construye eso donde no hay? Porque también Máximo Recalcati lo nombra, ¿no? Ujú. Dice, por ejemplo, parece que antes trabajábamos donde había inconsciente porque estaba lo reprimido, y aquí pareciera que no hay lo reprimido porque no hay un inconsciente formado como tal. Entonces, Sí, la propuesta clínica, ¿desde dónde sería? ¿No? Él lo llama clínica del vacío, ¿no? Clínica del borde incluso, ¿no? Pero bueno, el punto es la forma que toma para nosotros la escucha, ¿desde dónde? sí, sí, Monse, y que nos llama a pensar, como desde la parte teórica y también obviamente clínica, la Sí, forma en la que estas nuevas maneras de expresión de, como lo dices, no de lo emocional, tal vez solo de lo vivencial, se transforman en una descarga inmediata para muchos pacientes, sí, ¿no? Y que entonces no estamos hablando ya de poder pensar como lo mencionas en el primer eje, ¿no? ¿Cuál sería el conflicto en el cual la sexualidad infantil se ve enfrentada para este paciente, ¿no? Sino que tendríamos que remitirnos a partes más tempranas de la historia tal vez del paciente y que involucran, ¿no? Pensándolo también incluso al avión, ¿no? Como ese terror sin nombre, esa angustia de que algo se va a desmoronar dentro de uno así de una manera estrepitosa. Entonces, claro que vamos a pensar eso en las jornadas. Vamos a estar, bueno, los participantes y los que seguramente estaremos muy gustosos escuchando, veremos esa cuestión de cómo empezar a construir un andamiaje sobre arena. Así yo lo figuro, ¿no? Como si pudiera construir una metáfora, sería como construir un andamiaje de la estructura o de una forma de representación simbólica y mental sobre una terreno de arenas movedizas, porque parece que es lo que nos estamos enfrentando en la clínica. Un terreno tan irregular, tan desprovisto de material sólido con el cual hacer pensamiento que cae, ¿no? Entonces, creo que es un tipo de reto y un tipo de escucha muy diferente al que tenemos en esos momentos con ese tipo de pacientes que sí, ¿no? Presentan problemas de toxicomanía, de trastornos de la conducta alimentaria, problemas psicosomáticos, ¿no? Pasajes al acto, y donde me hace pensar muchísimo no solo como en pacientes que uno podría decir lo que les pasa a ellos, ¿no? Creo que hay algo que de verdad se puede manifestar en todos nosotros con la protomentalidad y demás, ¿no? Pero entiendo que en este punto ustedes están y estamos nosotros hablando de un término de mucha mayor intensidad, ¿no? Como de verdad, de esos agujeritos en la mente. Entonces, creo que va a resultar fascinante que podamos estar ahí conectados y pues eh, todo suena, todo suena muy antojable. Espero que también los que están viendo el video a posterioridad, después de que está esta grabación, también se les antoje. Y como lo decías, Monse, si tienen dudas o preguntas o comentarios, estaremos bien atentos al Facebook, ¿no? Para que nos digan qué piensan. Ya, me parece que ya está abierto el registro y todo, ¿no? sí, el registro ya está abierto en la página de internet, ya pueden, Ujú. digamos, ahí, ¿no? Inscribirse y demás. Y de todas formas, ¿no? Si en este video que va a quedar por ahí posteado, ¿no? Tienen alguna pregunta, ¿no? La pueden hacer ahí directamente o dejar el comentario y pues seguramente nos estarán apoyando para poder responder y poder guiarlos si ahí se presenta alguna dificultad. Sí, 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 sí. Pues me parece excelente.
No sé si quieras agregar algo que sea importante de saber o como tú veas, dime. Pues nada, ¿no? Solo que los invitamos mucho, ¿no? Creo que aquí en Clínicas Psicoanalíticas siempre hemos pensado que poner los temas a reflexión y a dialogar no solamente con un tipo de teorización o digamos de andamiaje teórico desde el vértice psicoanalítico, sino poner a dialogarnos varios siempre es importante, ¿no? Para poder poner ahí en duda y en la reflexión lo que ahora está, ¿no? Tan presente y más que nada desde el ejercicio práctico clínico, porque a final de cuentas, ¿no? Freud así comenzó, digamos, desde la clínica, ¿no? Pudo desarrollar la teoría y creo que es una forma, ¿no? Siempre presente para que nosotros podamos cuestionarnos. Espero de verdad que vaya a ser, ¿no? Un trabajo súper fecundo, los invitamos, los esperamos y pues bueno, vamos a estar ahí atentos para cualquier pregunta que surja, pero nos encontramos entonces el próximo fin de semana. Monse, muchísimas gracias de verdad por venir a hacer al Café con Freud esta invitación. Enhorabuena, que todo salga muy bien en la jornada. Y pues nada, te agradezco, que tengas buena tarde y todos los que vean esta invitación, este Café con Freud, les mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Gracias.